Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N todo súper bien, listos y con las palomitas a la mano, porque hoy vamos a hablar de algo que su copyright que les encanta, las imperdibles series turcas que, según mis investigaciones y predicciones, nos esperan en 2025. A su vez, vamos a echar un vistazo al futuro serie copyright filo turco, a desenterrar algunos rumores jugosos y a especular sobre copyright producciones nos robaru, en el corazu superíndice 3 en el aún más menos o que viene. Prepu rense para un viaje lleno de drama, pasiu superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho galu, N turco. Antes de sumergirnos en este mundo de posibilidades, quiero recordarles pidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, reseu más menos as noticias y mucho su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido. Asu que ya saben, clic en el botu superíndice 3N de suscribirse y a compu, con diéresis más menos M en esta aventura. Ahora deju copyright monos de bulos y vayamos directamente al grano. ¿Copyright series turcas nos esperan en 2025? Esta es una pregunta que me hacen constantemente y aunque es difícil tener certezas absolutas, ya que la industria televisiva turca es muy dinámica y siempre hay sorpresas, he estado investigando a fondo, leyendo noticias, siguiendo a mis fuentes confiables y tengo algunas predicciones bastante interesantes que compartir con ustedes. Empecemos por los productores estrella. Sabemos que Ayapim, Teams y B Productions y OGM Pictures son verdaderas potencias en la industria. Asu que lo más probable es que en 2025 tengamos nuevas producciones de estos gigantes. Ayapim, por ejemplo, suele apostar por dramas intensos y giros inesperados. Personalmente espero con ansias alguna nueva adaptación superíndice 3N de una novela clásica o algún thriller psicolu superíndice 3 Jico que nos mantenga al borde del asiento. Rumores apuntan a que N trabajando en un proyecto ambicioso con un elenco de lujo, pero aún no hay nada confirmado. Pero ojo. No se trata de un proyecto cualquiera. He escuchado, de fuentes bastante fiables, que la trama podrá estar inspirada en una serie de eventos reales que sacudieron a la sociedad turca hace algunos aún más menos os. Imagúnense la intensidad y el revuelo que podrá generar una producción superíndice 3N Asu. Además, se habla de la posible participación superíndice 3N de un director de cine muy aclamado, conocido por su estilo visual innovador y su habilidad para crear atmósferas superíndice 3 esferas opresivas y perturbadoras. Si esto se confirma, sin duda estaríamos ante una serie que marcará un antes y un después copyright, en la televisión superíndice 3N turca. En cuanto a Teams y B Productions, conocidos por sus series Istu superíndice 3 ricas y dramas de con diéresis copyright poca, es probable que sigan explorando ese terreno. Después copyright de con diéresis copyright sito arrollador de El Sultur N, no me sorprenderá a que copyright N preparando una nueva historia ambientada en el Imperio Otomano, tal vez centrada en algún personaje Istu superíndice 3 rico menos conocido pero igualmente fascinante. También copyright N he escuchado que podrán estar considerando una serie biográfica sobre alguna figura importante de la historia turca moderna. Eso sería genial. Pienso por ejemplo en la vida de Ali de Edip Akbar, una novelista, feminista y política que desempeñó más menos con diéresis superíndice 3 un papel crucial en la guerra de independencia turca. Su vida estuvo llena de desafíos, controversias y momentos heroicos, lo que la convertirá en un personaje ideal para una serie biográfica. Imaginen la ambientación superíndice 3 en el vestuario, las intrigas políticas. Será un espectáculo visual y narrativo impresionante. Y no nos olvidemos de la música, que en las series de Teams y B Productions siempre es un elemento clave para crear atmósfera superíndice 3 esfera y transmitir emociones. Y copyright decir de OGM Pictures, los creadores de Inocentes y La novia de Estambul. Ellos suelen apostar por historias muy realistas y emotivas, que conectan profundamente con el público. Me imagino que en 2025 nos sorprenderá con un drama familiar conmovedor, o tal vez con una historia de amor poco convencional que desafíe los estereotipos. Suelen ser muy cuidadosos con la elección superíndice 3N de sus proyectos, asu que estoy segura de que lo que sea que nos traigan será de alta calidad. De hecho, he escuchado que N trabajando en una adaptación superíndice 3N de una novela contemporánea muy aclamada por la crítica,
que aborda temas como la soledad, la incomunicación superíndice 3N y la búsqueda de la identidad en la era digital. La trama gira en torno a un grupo de superíndice 3 venes que se conocen a trabu copyright S de un foro online y que poco a poco van creando vínculos muy intensos, pero también copyright N muy problemáticos. La serie explorará las complejidades de las relaciones virtuales y el impacto de las redes sociales en la vida real. Será un reflejo muy interesante de la sociedad actual y de los desafíos a los que se enfrentan las nuevas generaciones. Ahora, hablemos de los actores. ¿A qué copyright N nos gustaría ver en la pantalla en 2025? Obviamente todos esperamos el regreso de Kerem Bürsin, Can Yaman y Burak Uzupárrafoybit. Son los galanes turcos muy populares a nivel mundial, y cualquier serie que protagonicen se convierte automáticamente en uno con diéresis copyright sito. De hecho, hay rumores de que Kerem Bürsin podrá estar trabajando en una nueva comedia romántica, algo que sus fans han estado pidiendo a gritos. Y no es para menos. Después de su papel en Love is in the Air, Kerem Bürsin se ha consolidado como un experto en el copyright nero, y sus fans esperan ansiosamente verlo de nuevo en un papel similar. Se habla de que la nueva serie podrá estar ambientada en el mundo de la moda, y que Kerem Bürsin interpretará a un diseu más menosador de renombre que se enamora de una joven y talentosa asistente. Imaginen los enredos, las situaciones superíndice 3 micas y los momentos románticos. Será una comedia romántica perfecta para disfrutar con palomitas y buena con pau más menos ua. En cuanto a Can Yaman después copyright S de su experiencia en Italia, podrá estar considerando regresar a la televisión superíndice 3N turca con un proyecto muy ambicioso y diferente a lo que ha hecho hasta ahora. Tal vez un drama de acción superíndice 3N o un thriller político. Será interesante verlo en un papel muy serio y desafiante. Y creo que será una excelente oportunidad para que Can Yaman demuestre su talento y su versatilidad como actor. Se rumorea que podrá estar en conversaciones con una productora internacional para protagonizar una serie de espionaje, ambientada en diferentes países y con una trama llena de intrigas y conspiraciones. Can Yaman tendrá que interpretar a un agente secreto con una personalidad compleja y un pasado oscuro. Será un papel muy exigente, pero creo que Can Yaman tiene el potencial para sorprendernos y demostrar que es mucho más que un simple galup N de telenovela. Y Burak Uzupárrafoybit, bueno u con diéresis copyright L siempre es una apuesta segura. Ya sea en una serie superíndice 3 rica o en un drama contemporáneo, su talento y carisma son innegables. Me imagino que en 2025 lo veremos protagonizando una serie de alta producción superíndice 3N, tal vez con un presupuesto millonario y un elenco de estrellas. De hecho, se habla de que podrá estar trabajando en una serie de con diéresis copyright poca ambientada en la Estambul del siglo XIX, durante el reinado del sultán N. Abdülhamid II. La serie explorará las intrigas palaciegas, las conspiraciones políticas y los amores prohibidos de la alta sociedad otomana. Burak Uzupárrafoybit interpretará a un joven y ambicioso príncipe que lucha por el poder y el amor en un mundo lleno de peligros y secretos. Imaginen el vestuario, la ambientación superíndice 3N, las joyas. Será un espectáculo visual impresionante. Y por supuesto, la actuación superíndice 3N de Burak Uzupárrafoybit, que siempre logra transmitir la pasión superíndice 3N y la intensidad de sus personajes. Pero no solo de galanes vive la industria turca. También copyright N hay actrices talentosísimas que merecen ser mencionadas. Nombres como Demet Özdemir, Serine y Sarikaya, y Tuba Büyüküstün son sin superíndice 3 nimo de calidad y profesionalismo. Demet Özdemir, después copyright S de consolidarse como una de las reinas de la comedia romántica, podrá estar explorando otros copyright neros, como el drama o el suspense. Y creo que será una excelente oportunidad para que Demet Özdemir demuestre su versatilidad como actriz. Se rumorea que podrá estar en conversaciones para protagonizar una serie de suspense psicolu superíndice 3 Hiko, en la que interpretará a una joven que sufre de amnesia y que intenta reconstruir su pasado, descubriendo secretos oscuros y peligrosos. Será un papel muy desafiante, pero creo que Demet Özdemir tiene el talento y la capacidad para sorprendernos y demostrar que es mucho más que una simple actriz de comedia. Serine y Sarikaya, por su parte, siempre sorprende con su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y atormentados. Me imagino que en 2025 la veremos protagonizando una serie con una trama intrincada y llena de giros inesperados.
De hecho, he escuchado que podrá estar trabajando en una serie de drama criminal, en la que interpretará a una abogada brillante y ambiciosa que se ve involucrada en un caso de corrupción superíndice 3N y asesinato. La serie explorará los límites de la moral y la justicia, y Serini y Sarikaya tendrán la oportunidad de demostrar su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Imaginen las escenas de juicio, los interrogatorios, las conspiraciones. Será una serie adictiva y llena de suspense. Y Tuba Büyüküstün, una de las actrices más respetadas de Turquía, siempre elige proyectos con un mensaje social importante y una fuerte carga emocional. No me sorprenderá que en 2025 la veamos protagonizando una serie que aborde temas como la igualdad de género, copyright negro, la defensa de los derechos humanos o la protección superíndice 3N del medio ambiente. Y creo que será una excelente oportunidad para que Tuba Büyüküstün utilice su plataforma y su influencia para concienciar al público sobre temas importantes y relevantes. Se rumorea que podrá estar trabajando en una serie que aborda la crisis climática y sus consecuencias en la vida de las personas. La serie explorará las historias de diferentes personajes que se ven afectados por el cambio climático, desde un pescador que ve cómo su fuente de ingresos desaparece hasta una científica que lucha por encontrar soluciones a la crisis. Será una serie conmovedora y llena de esperanza, que nos invitará a reflexionar sobre nuestro papel en el planeta y la importancia de tomar medidas para protegerlo. Ahora, vamos a hablar de las tendencias. ¿Qué copyright tipo de historias estará de moda en 2025? Bueno, creo que los dramas familiares seguirán siendo uno con diéresis copyright sito, ya que tocan temas universales como el amor, la copyright vida, la traición superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. También copyright N creo que veremos series que exploren la salud mental, la ansiedad y la depresión superíndice 3N, ya que son problemas que afectan a muchas personas en la actualidad. Y creo que es importante que las series turcas aborden estos temas con sensibilidad y responsabilidad, para ayudar a normalizarlos y a reducir el estigma que los rodea. Las series Istu superíndice 3 ricas también copyright N seguirán siendo populares, pero creo que veremos un enfoque diferente, tal vez con historias centradas en la vida cotidiana de la gente común y corriente, en lugar de solo en las intrigas palaciegas. Y por supuesto, las comedias románticas siempre tendrán su lugar, pero creo que veremos historias originales y creativas, que rompan con los clichés copyright y estereotipos. Una tendencia que creo que cobrará fuerza en 2025 es la de las series cortas, con pocos capítulos y un ritmo dinámico. Este formato es perfecto para plataformas de streaming y permite contar historias concisas y directas al grano. De hecho, ya he escuchado rumores de que algunas productoras turcas están trabajando en proyectos de este tipo. Se habla de series de suspense psicólogo superíndice 3 Hico, dramas familiares y comedias románticas, todas ellas con una duración superíndice 3N de entre 6 y 10 capítulos. Será una excelente opción superíndice 3N para aquellos que no tienen mucho tiempo para ver la televisión superíndice 3N, pero que quieren disfrutar de historias interesantes y bien contadas. Por último, quiero mencionar la importancia de la música en las series turcas. Las bandas sonoras son una parte fundamental de la experiencia, y muchas veces son tan populares como las series mismas. Así que estoy segura de que en 2025 veremos nuevas canciones que se convertirán en verdaderos himnos y que nos harán suspirar cada vez que las escuchemos. Y no solo eso, sino que también copyright N creo que veremos una mayor colaboración superíndice 3N entre los artistas musicales y los creadores de las series, con el objetivo de crear bandas sonoras originales y personalizadas que se adapten a la atmos superíndice 3 esfera y el tono de cada producción superíndice 3N. En resumen, el panorama de las series turcas para 2025 se presenta muy prometedor. Tenemos grandes productoras, actores talentosos, tendencias interesantes y, sobre todo, muchas historias que contar. Así que prepúrense para un aún más menos o lleno de emociones, sorpresas y, por supuesto, mucho drama turco. Y no se olviden de las palomitas. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre las imperdibles series turcas que nos esperan en 2025. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro serio copyright filo turco. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que la realidad puede ser diferente. Pero lo importante es que sigamos disfrutando de estas maravillosas series que nos hacen show más menos reír, llorar y sobre todo, sentir. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantará saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright series turcas esperan con Moon S ansias para 2025? ¿A qué copyright actores y actrices les gustaría ver en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez Moon S que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Así que ya saben, clic en el botón Superíndice 3N de suscribirse y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.